en cada sesión hacemos un registro gráfico de las charlas. Así que aquí estamos atentos a lo que dicen. Es como un visual thinking. Podría ser, Yetro, un tipo visual That's right. thinking, ¿no? Exacto, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Así es, así es. Pues ya ahorita que nos dé espacio Marisol o banderazo, bueno, son 10 en punto, 5 para ustedes. Cierro mi micrófono, aquí estoy a sus órdenes. Un abrazo. Éxito. Gracias, Yetro. Bueno, pues muy buenos días. Ya son las 10 en punto, las 5 de la tarde en España. Y bueno, vamos a comenzar con esta sesión, que es la segunda del superpoder de las ventas. Hoy vamos a conversar de temas súper interesantes. Pues primero que nada, gracias a nuestros ponentes y a Yetro por organizar una sesión más de Sales Talks. Y bueno, hoy vamos a hablar del poder de reinventarse, la agilidad en las ventas y la neurocomunicación, temas fundamentales para este asunto que es tan importante de las ventas, ¿no? Porque sin ventas, pues definitivamente no hay negocio y hay que saber perfectamente cómo podemos llegar a nuestros prospectos, a nuestros clientes y sobre todo agregarles un valor, ¿no? Entonces, bueno, estamos dando un par de minutos ya para arrancar formalmente con esta plática, que como les repito, es la segunda. El anuncio es que posteriormente, en un par de días, este webinar queda grabado y lo suben al canal de Sales Talks de Dealmakers. Y bueno, también tenemos por ahí a Yetro que, como siempre, esta vez va a capturar todo de lo de que aquí hablemos de forma gráfica. Ya nos ha acompañado también Eduardo, el coach Eduardo, también ha hecho esta captura. En esta ocasión lo va a hacer Yetro. Ahí van a poder ver en su camarita cómo está dibujando. Y bueno, pues sin más, voy presentándoles a nuestra primer participante, que es Rebeca. Ella va a hablarnos del poder de reinventarte. Y bueno, vamos a ver, antes de presentarlos, les recuerdo que Rebeca va a empezar a dar su exposición. Y mientras tanto, pues ustedes nos pueden ir compartiendo sus comentarios, sus preguntas. Al acabar la presentación de Rebeca, yo abro este espacio para aclarar algunas dudas o agregar también sus valiosos comentarios que siempre enriquecen estas charlas, que de eso se trata, ¿no? De generar interacción. Y bueno, pues sin más, ahora sí les presento a Rebeca. Rebeca Pérez Cañas, ella es de España, es creadora y fundadora de Now to Top, ahora hacia arriba, reinvéntate. Es apasionada de las ventas y las personas, mentora, trainee y conferenciante. Comenzó su carrera profesional en el Reino Unido, es pionera en captación de fondos de face to face y Fondo Force SP, cuyo objetivo era potenciar la fuerza de ventas en grandes compañías. Y bueno, bienvenida, Rebeca. Te voy a dar la palabra. A los demás los voy a silenciar para que estemos enfocados en Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por ese pedazo de presentación y, por supuesto, muchísimas gracias a Yetro por esta oportunidad que nos da a tantísimas personas de poder llegar a muchísima gente y poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que en todo momento sigamos creciendo tanto personal como profesionalmente. Así que buenos días y buenas tardes para todo el mundo que nos está escuchando. Así que voy a, lo primero, compartir pantalla, si puedo. Ok. Vale, ok, un segundito. Ahora. Perfecto, vale. Vamos a empezar entonces. Aquí, perfecto, vale. Lo primero que quería hablaros a todos como amantes de las ventas. Yo soy una amante de las ventas desde que tengo uso de razón. Siempre he estado vendiendo y entendamos lo que es vender. Vender muchas veces no es simplemente una transición económica o de un producto. Vender es venderte a ti mismo, es vender tu persona, es cómo tratas a la gente. Entonces, desde muy chiquitita he sido una amante de las ventas y las personas. Y lo primero es que me enorgullezco
enloquezco totalmente de ello y llevo la misión de las ventas en vena y a todas partes la traslado. Como bien me ha presentado Marisol, cuando yo empecé en mi carrera más profesional en el sector de las ventas, que fue allá en Reino Unido, ya en el 2006, imaginaros si ha llovido, ¿no? Y empecé con captación de clientes para grandes compañías, desarrollando grandes equipos comerciales, vine a España, me monté mi empresa y estuve durante 13 años. Para mí es lo más bonito que he hecho en mi vida. Bonito porque el poder enseñar, formar a otras personas a que vendan, a que utilicen sus aptitudes y sus habilidades y lo puedan poner al servicio de los demás para hacer un bien, creo que eso es maravilloso. Pero como bien sabéis, y lo que voy a hablar hoy es el poder de la reinvención, ¿no? De hecho, veis en la presentación, eso espero que la estéis viendo en mi claim, que es ahora hacia arriba, reinvéntate. Os voy a contar mi historia y es que durante 13 años, por mucho que yo amara mi profesión, mi negocio, por mucho beneficio que me diera, por muchas cosas que siempre soñamos tener, que tuviera gracias a mi compañía, llegó un momento en el cual me sentía en una rueda de un hámster, porque imaginaros, durante 13 años haciendo exactamente el mismo tipo de venta, la misma tipo de formación, de desarrollo, pues llega un momento en el cual dices, ok, tengo que cambiar, ¿no? De ahí que yo empezara hace un año y poco, en abril, de hecho, del año pasado, a utilizar el claim ahora hacia arriba, reinvéntate. Por suerte o por desgracia, con lo que está sucediendo a nivel mundial, con la pandemia que estamos atravesando, el reinvéntate ya no es una opción, como yo empecé a utilizar el año pasado. Ahora mismo es una obligación y más dentro del mundo de las ventas, más dentro del mundo comercial. Cuando tú sientes que necesitas reinventarte es porque realmente sientes que buscas algo más, que quizás no estás feliz donde eres, como eres, dónde estás, con quién estás. Entonces, esa vocecita interior, hay muchas veces que intentamos acallarla porque nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, estamos en nuestra zona de confort, dominamos lo que hacemos, pero no creáis que porque estéis en esa situación y consigáis grandes objetivos, grandes lujos a nivel personal o profesional, esa vocecita se va a callar. Al contrario, esa vocecita que te dice, ok, tienes que moverte, tienes que crecer, tienes que desarrollarte, cada vez te va a ir hablando más y más fuerte hasta que tú tomas la decisión de reinventarte. Por eso mi método ahora hacia arriba, reinvéntate, porque os he querido resumir en puntos muy concretos qué es lo que realmente hay que hacer para reinventarse. Estés donde estés, en el sector en el que estés, en el tipo de venta en el que estés haciendo y con el producto que sea o el servicio que sea. Si tienes esa vocecilla, hey, reinvéntate, cambia las circunstancias que tienes a tu alrededor, no esperes que las circunstancias cambien para tu reaccionar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión. Parece que tomar la decisión es algo fácil, es algo que haces de la noche a la mañana, que te levantas y dices, joder, no estoy motivado, no tengo la misma ilusión, no tengo el mismo entusiasmo cada vez que salgo a vender, venga, voy a cambiar mi rumbo. No, esa toma de decisión realmente es lo más importante, por eso es el primer paso del sistema y al mismo tiempo es lo que más tiempo nos lleva. Pero sí que es verdad que en el momento que tú dices, ahora, hacia arriba, ¿vale? Es cuando ya empieza tu camino, ¿de acuerdo? De ahí la siguiente fase, que es el análisis. Esto no es de una noche a la mañana, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Paso del sector de las ventas de coche al sector de la venta de libro, paso de formación a no sé qué o no sé cuántos, sino que al contrario, necesitas tener un análisis. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Cuál va a ser tu misión, tu visión y los valores que te van a llevar a ello? Realmente, si escuchas esa voz que llevas dentro que te dice, hey, muévete, escúchala de verdad para ayudarte realmente a conseguir tus objetivos, que es la ley del orden, es ser, hacer y tener. Y muchas veces, sobre todo a nivel comercial, nos centramos en el tener, en lugar de primero ser
para hacer y posteriormente tener. De hecho, si os dais cuenta, primero existe un desarrollo personal y luego profesional, porque no existe el profesional sin que antes tú te hayas desarrollado o te estés desarrollando a nivel personal. La siguiente fase es el diagnóstico. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son las opciones que tienes? No es fácil determinar cuáles son tus opciones. Entonces, realmente tienes que poner en balanza 4 puntos muy importantes. Por un lado, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te hace saltar de la cama por la mañana de un brinco? ¿Cuáles son tus competencias? Realmente aquellas habilidades en las cuales eres bueno y cuáles son tus recursos. Si os dais cuenta, uniendo los 4 parámetros, os van a salir las distintas opciones para reinventaros y para redirigir vuestra carrera. De ahí la ruta de acción, porque en el momento que yo ya he decidido cuál va a ser mi ruta, ¿vale? Tengo que empezar con la creación, el desarrollo y la ejecución. Si os dais cuenta, no digo plan de acción, digo ruta de acción. ¿Por qué? Porque considero que una ruta de acción es la ruta que te va a llevar a conseguir tus objetivos. A todos nos encantaría marcarnos unos objetivos y conseguirlos sin que haya baches, sin que haya desvíos en los tiempos que lo hemos marcado, como lo hemos marcado, y en las circunstancias en las que hemos dicho que íbamos a conseguir esos objetivos. Pero el 99% de las veces, os puedo garantizar por experiencia previa, no es así. Por eso que sea una ruta. ¿Por qué? Porque esto es cuando tú te montas en un coche, si no sabes dónde ir, tú pones el GPS. Si tú te desvías de tu ruta, el GPS te dice recalculando ruta. Con lo cual, sí, ¿vale? Creemos esa ruta de acción, creemos ese planning, pero teniendo en cuenta, ¿de acuerdo?, que realmente es una ruta. Lo importante es llegar al objetivo final y que todo lo que vaya ocurriendo por el camino es porque realmente tiene que ocurrir para tú desarrollarte a nivel personal y profesional y conseguir ese objetivo final. En la creación de la ruta, apóyate de las herramientas que tienes al mismo tiempo que en el desarrollo. Todos tenemos unas grandes herramientas y más hoy en día con la digitalización, que es la formación online. No es como antes, no tiene el mismo coste, realmente te puedes formar en cualquier momento, a cualquier nivel, simplemente metiéndote en Google, en YouTube o acudiendo a seminarios que están poniendo esas personas sus dones al servicio de los demás, ¿vale? Networking, tu red de contactos. Cuando tú ya sabes exactamente cuál va a ser la ruta, apóyate en la gente que tienes alrededor y si no consideras que tienes la gente que te apoye, que te sume y que te aporte para tu nuevo proyecto, búscala, haz networking, muévete, no tengas miedo en pedir ayuda. De ahí que sea tan importante la palabra mentor. Un mentor es aquella persona que ha pasado por donde tú vas a pasar, porque ha conseguido los objetivos que tú quieres conseguir. Por eso el ir acompañado de un mentor que te va a ir guiando por el camino, en los altos, en los bajos, en los momentos altos y en los momentos de frustración, es lo que realmente te va a ayudar a día tras día seguir formándote, seguir desarrollándote y llegando a ese objetivo que te has marcado con tu misión al inicio. Y obviamente la ejecución, ¿vale? La ejecución tiene que ser masiva. Como grandes vendedores todos sabemos que nada vale en el mundo de las ventas si somos inconstantes. Tenemos que ser constantes, constantes, constantes y tener una ejecución masiva, masiva, masiva. Pero lo más importante es que durante ese camino, esa ruta de acción, nos vamos a encontrar muchos imprevistos, muchos baches, muchas incertidumbres, muchas noches sin dormir, muchas noches de pensar, ¿he hecho lo que tenía que hacer o me debería haber quedado donde estaba? Al fin y al cabo, aunque no era feliz, tenía lo necesario para vivir. Todo ese tipo de baches, inconvenientes o pensamientos los vamos a tener constantemente. Por eso mismo necesitamos centrarnos en lo que sí podemos controlar. Y lo que nosotros podemos controlar es a nosotros mismos. Lo primero, nuestra actitud, nuestra mentalidad, la manera en la cual vemos todo, la manera en la cual nos enfrentamos ante los problemas, ante las incertidumbres, ante nuestro día a día, el esfuerzo que le ponemos.
El esfuerzo es para ti, no des el 100, da el 200%. Realmente el que tú te esfuerces para reinventarte, para crecer, para desarrollarte, para ser feliz, es vital porque es para ti. Y por supuesto, utiliza todos los sistemas que tú sabes que funcionan, ya sea porque te estás formando y están probados, ya sean porque tienes un mentor o porque tienes personas alrededor tuya que te va dando las herramientas para tú seguir creciendo y seguir avanzando hacia tu objetivo. Y lo más importante, disfruta del camino, disfruta de los buenos momentos, pero más importante aún, tienes que disfrutar de los malos momentos. Aunque todo parezca negro, aunque todo parezca que, Dios mío, ríete. Piensa que en ese momento lo estás viendo de esa manera, pero probablemente en unos días o en unas semanas lo verás de otra manera. Mi mayor consejo, como bien os digo, con el método de ahora hacia arriba, reinvéntate, es que os reinventéis todos y cada uno de los días. Rétate. Rétate a ti mismo, sé competitivo contigo mismo, sal constantemente de tu zona de confort, ten esa iniciativa, esa inquietud, no esperes que las cosas ocurran, no esperes que las cosas vengan a ti, no te condiciones por los agentes externos que puedan ocurrir tras tus cuatro paredes. Obvio, venta, vende, como veis, venta está dentro de mi sistema de reinvención, porque es lo más importante, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea una idea, ya sea tú mismo, no pares constantemente de reinventarte, de venderte, perdón. Y por supuesto, sé tenaz. Sé tenaz con tus objetivos, no tires la toalla, lucha, sé fuerte. Esa voz que llevas dentro te está diciendo que realmente donde quieres llegar es por el camino que vas. ¿Va a ser fácil? No, probablemente no es fácil, porque reinventarse no es fácil, pero como bien hablábamos al principio, el reinventarse hasta hace bien poquito era una opción, porque realmente no fueras feliz. Pero ahora mismo es una obligación el que nos reinventemos constantemente, nos adaptemos al cambio y nos transformemos en el mundo de las ventas y en el mundo comercial. Con lo cual, para mí, esto es lo más importante, que te reinventes todos y cada uno de los días, porque eso te va a dar vida, te va a dar fuerza, te va a dar crecimiento y te va a acercar a tus objetivos de vida. Así que, chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por haberme escuchado. No sé si tenéis preguntas, ¿vale? Que comentaba Marisol. Gracias, Rebeca. Pues qué importancia, ¿no? En estos tiempos también de cambio constante y de, pues, en plena pandemia, definitivamente todos los negocios a nivel global se han tenido que reinventar, las personas nos hemos tenido que reinventar también en nuestro trabajo, la vida diaria. Les comento, yo soy editora de la revista Entrepreneur, nos hemos tenido que reinventar también en la forma de entregar nuestro producto final, ¿no? Ya estamos pasando a un producto digital. Y bueno, parece que no tenemos preguntas hasta el momento, pero yo sí te quiero hacer una pregunta. Quisiera saber, en el ámbito de las ventas, justamente, ¿a partir de qué punto vuelves a trazar esta ruta para reinventarte? En el punto de las ventas, yo es que creo que constantemente, tengo 39 años, llevo vendiendo desde los 6 años, básicamente lo puedo decir así, mi madre es peluquera y me acuerdo que de pequeña yo iba a la peluquería a cobrar a las señoras para que me dieran propina porque yo les daba masajitos en las manos. O sea, imaginaros, llevo vendiendo toda la vida, ya han pasado un mogollón de años. Realmente reinventarnos, nos tenemos que reinventar en el mundo de las ventas constantemente, no nos podemos quedar dormidos, no nos podemos quedar cómodos, siempre tenemos que buscar superarnos, crecer y retarnos a nosotros mismos. Dentro del mundo de los vendedores, una de nuestras cualidades es que somos muy competitivos y eso es fantástico, porque nos hace sacar resultados o fuerza muchas veces de donde no las tenemos, pero para mí la mayor competición es conmigo misma, retándome todos los días desde que tengo uso de razón para tener una mejor versión de mí misma y más a nivel comercial, ¿no? Que no nos quedamos dormidos. En el momento que tú te quedas dormido es como que ese entusiasmo sale por la ventana. Si tú pierdes como vendedor el entusiasmo, lo has perdido todo, porque la motivación es motivo
más acción. Ten un motivo y llévalo a la acción. Eso es motivación y tiene que estar constantemente impregnado en ti. Muchas gracias, Rebeca. Pues ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema del día, que es agilidad en las ventas. Y para eso le voy a dar la bienvenida a Lalo Aguirre. Lalo es de México. Él es coach certificado por la Master Trainer en Lego, Serious Play Method y por el Instituto Tecnológico de Telmex como instructor para Design Thinking. Tiene más de 20 años de experiencia en capital humano y operaciones de negocio en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Bienvenido, Eduardo. Y bueno, déjame darte acceso a tu pantalla, a que compartas tu pantalla. Gracias, Marisol. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo van? Bueno, ¿Todo bien? buenos días. Creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Muy bien, sí. Gracias. Pues Buenos sí, días. el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que seguramente muchos de ustedes han escuchado. La agilidad, el agile, todo este tema del Scrum, del Kanban, de desarrollo de software y todo esto. Primero quiero presentarme, ya Marisol hizo una excelente presentación. Este soy yo soy, básicamente soy instructor, ¿no? Me dedico a que las personas aprendan cosas, ¿no? Aprendo yo cosas y enseño cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas de alguna manera mejoren su vida, ¿no? Profesional, personal, de alguna manera mejoren su vida. Y este propósito me ha llevado pues, a conocer infinidad de cosas, ¿no? Yo me declaro como agilista, ¿sí? Me declaro como un instructor, un conferencista. Estoy centrado en el sector consultivo, en estrategias comerciales, ¿sí? Y siempre estoy buscando cosas de última generación, ¿no? Soy un early adapter, ¿sí? Soy estas personas que si sale algo nuevo, voy, lo compro, lo hago, lo pruebo, si sale un libro, si sale una metodología, voy, la pruebo, la implemento, ¿sí? Pero lo más interesante de todo esto es que creo que Star Wars es the ultimate religion, es decir, Star Wars es la última religión. Entonces, bueno, por ahí, si quieren convencerme de algo, alguna cosa, hablemos de Star Wars. Ya tendremos más tiempo para ello, ¿no? Bueno, esta frase me encanta porque es una frase que dice mucho de lo que hago y que dice mucho de lo que hacemos los vendedores, ¿no? Es decir, el éxito está donde la preparación y la oportunidad se encuentran. ¿Sí? Tú estás preparado, tú sabes muchas cosas, tú, etcétera, etcétera, pero si no logras ver aquellas oportunidades o si no logras buscar estas oportunidades, de nada te va a servir lo que tengas, ¿sí? O al revés, ¿no? Tienes muchas oportunidades, pero no estás preparado, pues difícilmente vas a lograr algo, ¿no? ¿Cómo llegó a esto de las ventas? Pues yo hace prácticamente 20 años empecé sin empezar en las ventas, ¿sí? Empecé en un contact center, vendiendo líneas telefónicas, vendiendo servicios de telefonía, ¿no? Vía de teléfono. Y ahí empezó mi carrera como vendedor. Yo no sabía que era un vendedor. Yo al final me metí, era un trabajo, ¿no? Salía de la universidad, bla, 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 bla. Bueno, salí, terminé la universidad, hice varias cosas y me seguí en la industria de los contact centers. De ahí pude conocer infinidad de cuestiones relacionadas con las ventas. Cuando dejo la industria del contact center, me empiezo a meter en otras disciplinas y es cuando hace algunos años me encuentro primero con Lego Serious Play, ¿no? Una metodología de aprendizaje acelerado. Y de ahí, evidentemente, se me empieza a abrir un mundo de posibilidades de cosas que hacer, ¿sí? Y me encuentro con el mundo Agile. El mundo Agile es un mundo que lo que pretende de alguna manera es ser ágil, ¿sí? Y ahorita vamos a definir qué es ser ágil en términos de administración, en términos de ventas, en términos de las personas, ¿sí? No necesariamente ser ágil significa ser más rápido, ¿sí? No necesariamente ser ágil significa hacer las cosas de manera más rápida, ¿sí? Sino significan muchas cosas, ¿no? Pero vamos a empezar. ¿Qué es agilidad? Agilidad es rentabilizar. En nuestro caso, rentabilizar el proceso de venta,
¿sí? Agilidad es mejorar el customer experience. Agilidad es trabajar con mayor eficiencia. Es promover la innovación. Es disminuir el estrés laboral innecesario, ¿sí? Por ahí hay algunas personas que dicen no trabajes con estrés. Bueno, no, yo hablo de este estrés que es innecesario, porque un vendedor generalmente siempre estamos estresados por la meta, ¿no? Y siempre estamos con ya llega fin de mes o ya llega el fin del trimestre o ya llega el fin del tiempo en el que tengo que entregar resultados. Agilidad es integrar equipos multidisciplinarios, ¿sí? Y mejorar la calidad, ¿no?, en cada uno de los procesos. Vamos a ver de dónde viene todo este tema de la agilidad y me voy a remontar a principios del siglo pasado, ¿no? Con el Taylorismo, el Fordismo, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, si bien a finales de los 1800 ya Mercedes-Benz había sacado un automóvil, fue Ford quien realmente llevó el automóvil hacia otro nivel, ¿no? Y en su, evidentemente, cadena de producción, ¿no? Siguiendo todos los datos de Taylor y todo esto, pues Ford crea todo lo que conocíamos, ¿sí? En términos industriales, ¿no? Toda esta cadena de producción y tú le pones la rueda y tú le pones esto y tú esto, etcétera, etcétera. Es decir, se iba armando el carrito conforme iba pasando toda una cadena de producción. Así nos la vivimos hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde, pues evidentemente fue una guerra totalmente motorizada, ¿sí? Y después de ahí, en la década de los 60, Olivetti, no sé si algunos recuerdan Olivetti, esta marca de máquinas de escribir, bueno, los que tienen mi edad nos acordamos de las máquinas de escribir, Olivetti creó una cosa que se llamaba Programa 101, ¿sí? Y este programa se puede considerar como la primera computadora. De hecho, este programa 101 se utilizó en los cálculos y en la programación para llevar el hombre a la luna en 1969. Fíjense, pasaron casi 70 años desde que empezamos a construir el primer automóvil en serie hasta que llegamos a la luna. Independientemente de las teorías de conspiración que dicen que nunca llegamos a la luna, bueno, supongamos que sí llegamos a la luna, ¿ok? 1969 el hombre llega a la luna, ¿sí? Para que sucediera todo esto, ¿sí?, hubo que reinventarnos, ¿no? Y tomo todo el concepto que Rebeca nos acaba de hablar. Hubo que reinventarnos en términos de cómo nos organizábamos los seres humanos, ¿sí? Después de esto, en la década de los 70, 1973 más o menos, hubo una crisis del petróleo. Los estados dominantes del petróleo hicieron un bloqueo, ¿sí?, para los otros países que no tenían petróleo. Entonces, bueno, hubo una crisis y es justamente donde entra Toyota, ¿no? Toyota crea el TPS, el Toyota Production System. Este método de producción ya no es el del Fordismo, en donde construyo y luego salgo y vendo lo que construí. Toyota hace diferente. Toyota lo que hace es, voy, vendo, y con relación a esta demanda, construyo. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a materias primas, ¿no? Acuérdense, es un Japón de los años 70, venía de tener N cantidad de restricciones después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Una isla, ¿sí?, en donde pues, no necesariamente tienes el alcance que tiene Estados Unidos. Entonces, se reinventaron en este sentido y lo que hicieron es, voy, vendo y con esta venta llego a la fábrica y digo, tenemos que construir 5 azules, 3 rojos, pero esto llevó a Toyota a una capacidad de construcción o de fabricación muy diferente a la que veníamos acostumbrados. Y entonces allí Toyota lo que empieza a crear son temas como el Lean, ¿sí? El Lean, que ya lo veremos más adelante, el Lean fue tomado de todos estos principios de Toyota y de aquí se desprenden cosas como el Kanban, que vamos a ver más adelante ahorita, se desprenden cosas como el Kaizen, se desprenden todas las cosas que hoy conocemos en términos de administración de Japón y todo esto, vienen justamente de este periodo de Toyota. Hacia 1974 empezó ya todo el tema de software. Desde antes, obviamente, había cierto tipo de software, ¿no?,
algo de programación obviamente tuvo que llevar el Apolo 11, aunque hoy nuestros teléfonos tengan mucho más tecnología que lo que tuvo aquella nave. Hacia 1974 surge el ASD, el Adaptive Software Development, y después, junto con todo esto, fíjense hacia dónde llegamos a los años 80, en donde hubo un boom en la explosión y el crecimiento exponencial de las PC. ¿Alguien ha escuchado acerca de la historia de Apple? ¿Alguien ha escuchado acerca de la historia de Microsoft? Justamente fue hacia la mitad de los 80s. Y también se crean los videojuegos hacia finales de los 80s, ¿no? Nintendo, Atari, Sega, Intellivision, todo esto que vino a revolucionar, incluso vino a revolucionar la manera en cómo las familias convivían, ¿sí? Los videojuegos llegaron a irrumpir en los hogares y evidentemente hizo que las familias se reconstruyeran, se reinventaran, ¿no? En términos de que ahora los niños pues no salían a jugar, ahora los niños pues se quedan en la casa jugando videojuegos, ¿sí? En 1991 surge el Rapid App Development. En el 91 se anuncia la World Wide Web, la WWW, es decir, el Internet. Para aquellos que vivimos esta época, pues recordarán cuánto nos costaba en términos de tiempo entrar al Internet, ¿no? Todos los sonidos que hacían las máquinas, cuánto tardaba en cargar una página, las pocas que había, ¿sí? En el 95 surge Scrum, ahorita vamos a hablar un poco más de Scrum. En el 96 Crystal Clear, Extreme Programming. En el 2000 la burbuja de las .com, ¿sí? Hubo una burbuja en donde de pronto las compañías se dieron cuenta que a través de Internet podían vender, podían reducir costos, no necesitabas una tienda, bla, 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 bla. Hubo una gran burbuja y esta burbuja hacia 2001, 2002, por ahí, ¡pum!, se reventó y hubo una crisis en todas estas compañías. Compañías que de alguna manera empezaron a crecer en términos de valor de mercado, ¿no? En términos de inversión, ¿sí? De un día para otro, se desinflaron y perdieron todo, sin haber ganado un solo dólar, ¿eh? O sea, fue pura especulación, fue pura cuestión con las acciones y no se ganó nada. Hacia el 2001, vamos a hablar un poquito del Agile Manifesto, ¿sí? En el 2003 surge todo lo del Lean Software Development, que viene desde los años 70, ¿sí? Unos cuates empezaron ahí a escarbar qué es lo que hacía Toyota, etcétera, etcétera, y lo llevaron hacia el software. Hoy hay Lean Software Development, hoy hay Lean Manufacturing, hoy hay Lean. ¿Pero qué es Lean? Lean significa fibroso, Lean significa sin grasa, Lean significa atlético, ¿sí? Y entonces empezamos a meternos ya en cuestiones más de cómo dentro de las organizaciones vamos haciendo las cosas muchísimo más ágiles, muchísimo más atléticas. 2004, Facebook, que hoy conocemos toda la historia de Facebook, y en el 2009 surge Kanban. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque es importante que ustedes de alguna manera sepan de dónde viene toda la historia de la agilidad. La agilidad realmente comienza por ahí con Toyota, ¿sí? Y desde los años 70 a la fecha, pues viene habiendo cosas que surgen en términos de agilidad. Ahora me van a decir, oye Lalo, pero pues estás hablando de software, estás hablando de computadoras, estás hablando de internet, estás hablando de cables, estás hablando... Sí, ¿por qué? Porque es de ahí justamente donde surge la agilidad, ¿sí? En el 2001 hubo una convención de software en donde los principales desarrolladores de software se dieron cuenta de que no estaban dándole al cliente lo que él pedía. Si el cliente pedía, oye, yo quiero una aplicación o yo quiero un programa que se ve en color azul, etc. Lo que hacían los programadores era lo que podían, lo que querían, y le entregaban al cliente lo que salía, ¿sí? Y esto de alguna manera empezó a disminuir la calidad de lo que se entregaba. Entonces estos cuates se reunieron y dijeron, no, tenemos que cambiar eso. Y dentro del Agile Manifiesto viene justamente el entregar al cliente lo que necesita, ¿sí? Organizarte de mejor manera, tener una retroalimentación inmediata. Una de las principales dogmas del Agile, de la cultura Agile, es que falles rápido y falles muchas veces.
Esto no quiere decir que pues, vayas y te tropieces con la piedra, no quiere decir que vayas y pues, te estampes contra la pared, no. Lo que quiere decir es que hagas muchas pruebas, muchas pruebas, y en estas muchas pruebas vas a encontrar justamente la mejor versión de lo que estás haciendo, ¿sí? Otra vez, el fallar no es algo malo, es una oportunidad que tienes justamente para reconvertirte, para reinventarte, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los marcos ágiles que existen? Viene Scrum, Stream Programming, Kanban, Scrumban, que es una combinación entre Scrum y Kanban, y muchos más. Hoy vamos a hablar de 3, ¿sí? 2 de ellos ágiles y uno de ellos que va a complementar todo lo demás. Esto es Scrum, ¿sí? Bueno, Scrum, como dije, surge de todo el movimiento ágil del Agile Manifesto, y Scrum es un marco de organización que existe en los desarrolladores de software. Con esto no quiero decir que solo sea para software. Y lo que intentamos en Sales Talks es que ustedes de alguna manera conozcan todas estas metodologías, y nosotros lo que hacemos es vamos a transmitir, vamos a decodificar todas estos marcos. ¿Para qué? Para que les ayuden a ustedes. Les voy a explicar qué es Scrum. Scrum, hay un requerimiento de un cliente, hay un Product Owner. Este Product Owner hace todo un listado, que es el Product Backlog, listado de lo que necesita el cliente, y hay un equipo que soluciona, que es el Scrum Team, ¿sí? Este Scrum Team se organiza o trabaja de acuerdo a sprints, ¿sí? Cada sprint dura más o menos 2 semanas, 3 semanas, lo que el equipo considere. Y este equipo se reúne 15 minutos al día para ver qué fue lo que hizo ayer, qué es lo que va a hacer hoy, justamente para llegar a esta meta del sprint. Imagínense que ustedes van a organizar una fiesta de cumpleaños, ¿sí? Y son el equipo que va a organizar la fiesta de cumpleaños, ¿sí? De aquí a un mes. Pues es que se reunieran cada día y hablar 15 minutos de si ya compraron las velitas, si ya mandaron a hacer la comida, etcétera, etcétera. De tal suerte que para la fecha de la fiesta de cumpleaños ustedes ya tengan la fiesta perfecta, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda esto con los vendedores? Evidentemente un tema de organización de equipos. ¿Cuántas veces no hemos tenido una reunión de ventas en donde estamos hablando hora y media de lo que sucedió el año pasado, el trimestre, de lo que sucede en el mercado, del bla, bla, bla? Llevamos 1 hora hablando absolutamente de nada y no estamos hablando de cómo vamos a llegar a la meta de la siguiente quincena, del siguiente trimestre, del siguiente mes. ¿Para qué nos ayuda Scrum? Justamente para organizar equipos de trabajo, para tener un marco de trabajo dentro de los equipos de venta, y evidentemente nosotros bajo este marco llegar a resultados muchísimo más organizados, ¿sí? Es decir, le vamos a quitar toda la grasa, ¿no? Le vamos a quitar todo lo que sobra a estas reuniones, a estos métodos de trabajo, y vamos a trabajar de manera ágil, ¿sí? Dentro del marco Scrum hay ciertas ceremonias, que así se les llama, hay ciertas herramientas. Los equipos Scrum son equipos realmente pequeños, pero multidisciplinarios, ¿sí? No hay un gerente, no hay un manager dentro de los equipos Scrum. Lo que existe son equipos autodirigidos, ¿sí? Que yo he visto, he podido comparar equipos de ventas donde está, ¿no? El director, el gerente, etcétera, etcétera. No quiero decir que estas figuras sobren, o que hay que desaparecerlas, no. El tema es cómo se organizan los equipos hacia el interior. Y entonces, a diferencia de los equipos donde hay una estructura jerárquica muy rígida, ¿sí? Y los equipos trabajando bajo estos marcos, pues evidentemente los resultados son diametralmente diferentes entre una y otra, ¿no? Evidentemente Scrum lo que te ayuda es a tener una organización y a tener metas bien definidas y saber qué estamos haciendo todos, ¿sí? Kanban. Kanban surge, ¿sí? Esto es lo más de la superficie que conocemos del Kanban, el clásico tablero, ¿no? De por hacer, haciendo y hecho, ¿sí? Es una manera de organizar. Kanban tiene 3 principios importantes. El primero es visualiza tu flujo de trabajo, visualiza tu flujo de venta, visualiza
desde que el producto llega, desde que el servicio llega a la fábrica, a la oficina, etcétera, etcétera, hasta que lo entregas al cliente. Y luego, más allá de eso. Y esto te va a permitir tener en un tablero visualmente qué estás haciendo. Y a este ya lo prospectaste, a este ya lo mandaste acá, a este ya le mandaste propuesta, etcétera, etcétera, de una manera muy gráfica, ¿sí? Amén de N cantidad de otros recursos que tiene la metodología o el marco. De una manera muy gráfica, tú te vas a dar cuenta en dónde están tus metas, dónde estás tú, si es de manera personal, dónde está tu equipo, si lo estás haciendo con un equipo. Entonces, estas dos metodologías ágiles se complementan bastante. Por eso, vieron al inicio que había una cosa que se llamaba Scrumban, que es Kanban más Scrum. Esto es Kanban, sirve justamente para saber y para organizar en qué momento del proceso están los requerimientos del cliente, en qué momento del proceso estoy yo, para poder saber qué necesito para hacer que todos los to-do pasen a doing y qué necesito para hacer que todos los doing pasen a done. ¿Por qué? Porque si yo no libero todo este tablero, no voy a tener chance de meter otras cosas. ¿Cuántas veces no tenemos una prospectación así enorme y un chorro de propuestas, etcétera, etcétera, y cerramos una venta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces como vendedores se nos va, ¿no? Se nos va. Tenemos una capacidad ilimitada de ofertar, pero tenemos una capacidad muy limitada de cerrar. Y entonces este tipo de tablero lo que nos va a ayudar es justamente a llevar una administración de todo ello. ¿Ok? Y por último quiero hablarles de algo súper importante que como vendedores nos olvidamos. Como vendedores se nos va. Como vendedores estamos acechando a la presa y se nos olvida, evidentemente, el cliente. Y esto tiene que ver con el Customer Journey Map. ¿Qué es el Customer Journey Map? Es una herramienta que surge en el marketing en donde lo que hacen es, de alguna manera, construir todo el viaje que lleva el cliente desde que conoce nuestro producto hasta que lo compra, ¿sí? Y como vendedores se nos olvida este viaje. Lo que queremos es venderle, ya te entregué, sale, bye, ahí nos vemos, bye. Y no hay un servicio postventa. Bueno, en algunas compañías hay un área postventa. Y que no necesariamente esta área postventa tiene relación con el área de venta, ¿sí? Y entonces hay unos choques terribles entre estas dos áreas hacia el interior o entre la solicitud que está haciendo el cliente, ¿sí? Y que está reclamando, oye, es que vino Lalo, me vendió esta aspiradora y pues no está y no sé qué, y entonces el de postventa no sabe qué vendió Lalo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego no hay una relación entre lo que el vendedor hace, dice, compromete a lo que en la operación se lleva. Entonces, el Customer Journey Map nos ayuda a todas las áreas, nos ayuda a toda la organización, me ayuda a mí como vendedor, si soy un solo vendedor, me ayuda a mí a saber cuál es este viaje, estas etapas, estos touch points en donde pasa mi cliente para llegar a comprarme y dónde puedo mejorar, ¿sí? Dónde puedo reinventarme otra vez, regresando a lo que Rebeca nos explicó. Dónde puedo de alguna manera ajustar y dónde no, o sea, dónde no hay otra, dónde no hay híjole, pues es que el producto llega desde China y se tarda 2 semanas. Bueno, ¿qué tengo que prever para decirle al cliente, pues, se va a tardar 2 semanas? Sí, me lo compraste muy bien, gracias, pero te quiero explicar que esto se tarda 2 semanas, ¿sí? Y que no haya sorpresas. Es importante que los vendedores tengamos una noción de Customer Experience. Es importante que los vendedores dejemos de ser vendedores y entreguemos experiencias, ¿sí? No importa si vendo cosméticos, no importa si vendo maquinaria industrial, no importa si vendo cursos, lo que sea que estoy vendiendo, yo vendo experiencias. Y el Customer Journey Map me ayuda a todo esto, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco el que hayan estado hoy con nosotros, ¿sí? Marisol, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. No sé si haya preguntas, respuestas. Muchas gracias, Eduardo. Pues bastante interesante lo que comentas, ¿no? Sobre todo esta forma de hacer todo, aterrizarlo y visualizar, ¿no? Para que pasen esta metodología de pasar de un lado al otro y hacer que las cosas sucedan. Yo lo que quisiera preguntarte es, hablaste de entregar al cliente lo que necesita. Creo que es importante siempre como vendedores saber
qué es lo que el cliente realmente necesita, ¿no? Claro. Muchas veces queremos entregar nuestro producto por el afán de querer vender, pero a lo mejor no lo necesita nuestro cliente. Entonces, si nos pudieras comentar cómo, a lo mejor es un pasito un poco más atrás, pero cómo nos podemos dar cuenta de lo que nuestro cliente necesita. Mira, justamente en el Customer Journey Map nos damos cuenta, porque en la construcción del Customer Journey Map viene toda una metodología en donde tú hablas desde cuál es el propósito de compañía o el propósito de ti como vendedor. Y entonces a partir de ahí lo que haces también es un estudio, ¿no? Se llama el mapa de empatía del cliente, en donde realmente conoces a tu cliente, ¿no? En donde lo que hacemos es justamente ayudarle a los vendedores a que hagan este mapa de sus clientes, hagan este mapa de empatía de sus clientes justamente para que conozcan, ¿no? Desde qué es lo que escuchan, dónde se mueven, si viajan en transporte público, si viajan en coche, todo este tipo de cuestiones que van a ayudar a saber si mi producto encaja justamente con este cliente, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta de cuáles son estas necesidades o qué es lo que mi producto cubre específicamente con estos clientes, ¿no? Muy bien, Eduardo. Acá nos pregunta Charlie, ¿dónde podemos profundizar estos temas? Con nosotros, obviamente, Charlie, con nosotros. Pero bueno, en la red hay N cantidad de información. Solo hay que ser muy cuidadosos con lo que encontramos en Internet, porque en Internet no hay filtro, ¿no? No hay filtro. Entonces, métete, busca metodologías Agile, busca Customer Journey Map, busca Kanban, busca Scrum, busca este tipo de cosas. Sin embargo, yo sí te puedo decir que necesitas una guía. Es tanta la cantidad de información que sí necesitas algo que te aterrice, porque lo que vas a encontrar de Agile va a ser muy dirigido a temas de software o a desarrollo de software. Muy poco hay ahorita en la red, al menos, que te pueda ayudar a aterrizar todo esto que hay de las metodologías hacia una cuestión administrativa o una cuestión de ventas, ¿no? Pero, Charlie, nuevamente te lo digo, para eso estamos nosotros. Muy bien, Eduardo. Antes de pasar a la siguiente pregunta y a la siguiente ponencia, también tenemos acá otra pregunta que dice, ¿cuál es la metodología que recomiendas a nivel de ventas B2B? De las tres que vimos, sinceramente las tres te sirven, pero mucho te va a servir el Customer Journey Map, ¿sí? Es decir, si tú eres una empresa que vende a otra empresa, ¿cómo es que llegas a esta empresa? ¿Desde dónde está esta empresa o la otra empresa conociendo tu producto, tu servicio, ¿sí? Y a partir de allí vas señalando los mapas, ¿sí? O vas señalando los puntos. Es que el Customer Journey Map es tan sencillo como imagínate que entras a un restaurante, quién te atiende, luego de que te atienden, a dónde te llevan, y luego el de la mesa que te dice, ta. Todos estos pasos del Customer Journey Map te van a ayudar muchísimo en una relación B2B, ¿no? Que sabemos que de pronto el B2B es un proceso de ventas un poco más prolongado que un B2C. Bien, por acá Carla Bedregal nos pregunta, ¿podemos utilizar Scrum en las ventas de masivos? Sí. A ver, Scrum, ¿qué te va a ayudar? ¿Para qué te va a ayudar Scrum? Scrum te va a ayudar para... es un marco en donde vas a poder organizarte como equipo de trabajo, ¿sí? No, lo que quiero decir es, no todas las herramientas sirven para todo, ¿no? Esto no es una navaja suiza, ¿no? Que tiene N cantidad de aditamentos, sino que hay herramientas específicas para cada cosa. Para masivo te ayuda mucho el Kanban porque te ayuda a definir en qué parte de tu proceso estás, y el Scrum te va a ayudar hacia el interior de los equipos, cómo te organizas como equipo de trabajo, ¿sí? Así seas una persona, o sean 5 personas, o sean 10 personas, porque Scrum también funciona para una persona. ¿Por qué? Lo importante de Scrum es que se organiza en pequeños sprints, ¿sí? En pequeñas unidades de cadencia, en donde ya no estás, bueno, en el siguiente trimestre tengo que entrar. No, lo que hace es reducir, número uno, el trabajo, reducir el tiempo en el que se realiza este trabajo para obtener resultados inmediatos. ¿Qué te quiero decir con esto? A lo mejor tú tienes una meta hacia un mes, reduce esta meta a un mes a una semana. ¿Qué vas a hacer en esa semana? ¿Cómo te vas a organizar en esta? Mira, te lo voy a hablar como en el contact center. En el contact center hay un indicador que se llama BPH, ventas por hora. ¿Cuántas horas tiene que hacer un operador? ¿Sí? En una hora. Y entonces lo que hace Scrum es justamente
reducir tanto el trabajo como los tiempos. No sé si, Muy bien. bueno, por esto. Perfecto, Eduardo. Pues bueno, yo les recuerdo que Dealmakers está organizando ya un diplomado de ventas a donde podrán profundizar en muchas de estas metodologías y temas muy concretos. Pero bueno, gracias, Eduardo, por tu exposición. Y ahora vamos a hablar de nuestro siguiente tema del día, Superpoder de las Ventas, segunda edición, que se llama, lo que viene es neurocomunicación. Y para esto le doy la bienvenida a Raúl Brito. Él es un vendedor resiliente, es canario, con tan solo 19 años dejó todo atrás para reinventarse. Cerca de 20 años de experiencia profesional en el sector bancario, asumiendo posiciones directivas y liderando equipos de alto rendimiento. Es formador en ventas, mentor en neurocomunicación y neuromarketing. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, Marisol. ¡Wow! Vaya presentación. Me pongo colorado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, voy a compartir pantalla rápidamente con todos vosotros. Bueno. Tienes que pulsar 2 veces. Listo. Estupendo. Me da un poquito la red un poquito lenta. Un segundito. Exacto. Venga. ¿Lo veis todo, verdad, la pantalla? ¿Me oís bien, verdad? Bien. Ya. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Marisol. Pues hoy mi granito de arena va sobre concretamente el conectar con el cliente, principalmente, ¿no? Y lo he titulado, pues, neurocomunicación, las 6 claves que debe tener tu speech de ventas, tu discurso, tanto verbal como no verbal, para conectar al instante, ¿no? Como bien dijo Marisol, pues sí, me fui de Canarias ya muy jovencito y, bueno, entre otros trabajos que tuve al principio, típicos trabajos para pagarte la carrera, pues me metí en el mundo bancario, el sector financiero bancario. Y la verdad que, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Siempre errores y aciertos, así como se aprende. Y una cosa que me llamó la atención muchísimo es que las mejores ventas que he hecho, las ventas que he hecho en toda mi trayectoria profesional, ha sido sin hablar del producto. Sin hablar del producto, hablando solamente del cliente. Y seguramente alguno de vosotros también lo habréis vivido, ¿no? Que simplemente hablando de esa persona que tiene delante, por arte de magia, ¿verdad? Ocurre la venta de manera natural. Y cuando te lo quieres currar y hablar del producto, no sale la venta, ¿no? Entonces yo dije, ostras, aquí esto es interesante. Esto es interesante cómo la venta, que es la consecuencia de, se da de manera natural si se dan unos principios al principio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gustaría explicar y compartir con vosotros. También son 15 minutos, espero hacerlo lo más síntesis posible. Forma parte de un programa directivo mucho más amplio, pero en 15 minutos yo creo que podemos sacar muchas conclusiones. Bueno, quiero empezar con este señor, que se llama Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que dice algo muy interesante y que resume quizás todo al final lo que vamos a decir, ¿no? Dice, si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Yo creo que al final esto es como un back to basic, ¿verdad, chicos? Como un volver a lo esencial. Buscamos el éxito en el exterior y de verdad que al final, cuando te paras, dices, si lo tengo yo, si vengo con mi ADN, vengo con el éxito ya. Y vamos a ver qué habilidades y qué herramientas ya tenemos incorporadas para conectar con esa persona que tienes delante, con tu cliente, que es mucho más híbrido, hoy en día mucho más digital, al instante. Bueno, antes que nada, antes que meternos en materia, 3 cositas muy importantes, porque hay que ver muy bien cómo es el nuevo consumidor post-COVID. Es decir, los clientes han cambiado. Estamos en un nuevo paradigma que ha cambiado radicalmente. Tus clientes ya quieren otra cosa. Entonces, si tus clientes han cambiado, tú también debes cambiar tu manera de vender a partir de este momento. Debes resetear todo lo que has aprendido y acercarte a tu cliente, porque no es lo que tú quieres, sino lo que quiere tu cliente. Es cuando realmente triunfas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demanda este nuevo consumidor? Pues demanda personalización. No vale café para todos. Ya no vale eso. Demanda personalización. Sentirse escuchado. Que le hagas un traje a medida. Que le hables de tú. ¿Cuántas veces nos llaman los comerciales por teléfono? Hola, sí, tal, no sé qué. Bueno, te llamo porque te tengo en la base de datos y he visto tu nombre por aquí. Automáticamente dices, perdona. ¿Cómo? O sea, soy uno más.
Por tanto, así realmente no vas a vender. En cambio, cuando te diriges a esa persona por su nombre, cuando te interesas por esa persona y lo dices, si te voy a hacer un traje a medida, personalizado, entonces eso es ya cuando te diferencias. Fíjate que aún no has vendido tu producto o servicio. Seguramente muchos de vosotros sois vendedores, comerciales, dueños de negocios, ¿verdad? Fíjate que aún no has vendido tu servicio ni tu producto. Estás hablando de tu cliente. Esto es importante. Es vender sin vender, ¿no? ¿Cómo es este nuevo consumidor? Más informado y más digital. Esto es brutal, ya mi compañero Eduardo ya lo ha confirmado, ¿no? Es mucho más digital. No te extrañe que vayas a ver a un cliente y a tu cliente y te espere con una tablet en la mano, como me pasaba a mí cuando trabajaba en el banco. Te esperan con una tablet en la mano. Por tanto, tienes que mirar muy bien qué vas a decir y estar muy informado. Antes de verte, esa persona ya te ha comparado, ha mirado precios y ya sabe más que tú. Por tanto, esto es súper importante. Con menos tiempo, evidentemente. Tiene muchísimo, o sea, tiene 24 horas, ¿no? Pero debido a la tecnología, tiene la percepción de que tiene menos tiempo. Por tanto, tu speech en el teléfono debe ser muy breve. En 10 segundos tienes que decir quién eres y qué puedes aportarme. Y se puede, en 10 segundos. ¿Por qué? Porque esa persona en el teléfono tú no sabes si está en el supermercado, o está en el banco, o está en el baño, o tiene prisa. Tú no sabes qué estado emocional tiene la otra persona. Por tanto, cuando vas a llamarle, automáticamente esa persona piensa, me vas a vender. Ya llevas la V en la frente, ¿no? En menos tiempo tienes que decir quién eres y qué vas a aportar. Sin decir nada de tu producto. Simplemente esto. Y por supuesto, y lo que vamos a ver ahora mucho más, vamos a meternos en la mente de tu cliente, que es nuestra propia mente. Las emociones como parte de la relación. Esto es así, la publicidad, las grandes marcas, las grandes compañías, ya no venden características, venden emociones, venden experiencias. Es así, hay que dar un efecto guau en tu cliente. Yo siempre digo que ya no vale cumplir expectativas, ahora hay que superarlas, chicos. Cumplirlas, la cumplen el resto de vendedores que hay en la calle, pero tú no eres el resto, ¿a qué no? Tú tienes que superar las expectativas de tu cliente, acompañarle a su lado. Un postventa que se valora mucho más que el producto tuyo, es decir, el acompañamiento que hay después, el si me vas a ayudar cuando lo necesite, el cómo aplicar esto que me has enseñado. Eso es diferenciarse. Las emociones, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente el anuncio de BMW. BMW hizo un gran anuncio, una gran campaña durante años, que tengo la imagen de aquí en la mente. ¿Os acordáis? El brazo, el te gusta conducir, sacado en el coche con el viento. No dice nada del coche. Con esa imagen me está diciendo que estoy disfrutando del viaje, que incluso siento el aire en mi piel, simplemente con una imagen. Va directo a las emociones. Y fijaos cómo me acuerdo de esto también. ¿Por qué? Porque algo me ha tocado en mi memoria. Es brutal esto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estos 4 puntos para acercarte a tu cliente hay que tener en cuenta esto. Porque ahora mismo hemos cambiado nuestra forma de consumir. Y esto es evidente. Y con decisión y voz propia. No hables de ti al principio. No hables tanto de ti. Por eso tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? La naturaleza es muy sabia. Entonces, deja que hable tu cliente. De hecho, cuando tu cliente habla, tu cerebro provoca mucha dopamina y serotonina, que son los neurotransmisores del placer. Por tanto, hablar de sí mismo es muy bueno, ¿vale? Porque se expresa y puedes preguntar. Por tanto, ese nuevo consumidor tiene voz propia. Incluso no le gusta que le vendas. Le gusta comprar. Le gusta que le des opciones. Sentirse libre. ¿Vale? Y más con la que está cayendo hoy en día, que estamos muy vulnerables y tenemos desconfianza. Por tanto, chicos, yo creo que estos 5 puntos son importantes antes de salir a la calle, antes de conectar incluso digitalmente con tu cliente, en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, esto es súper importante. Esto es súper importante. Ahora necesitamos acercamiento y escucha. Si os digo, por ejemplo, que más que vender es mucho más importante esto, captar la atención. Si piensas en vender, estás perdido. Hoy en día, recordemos el punto que tiene hoy en día el nuevo consumidor, tiene menos tiempo, ¿vale? Y es mucho más digital, por lo tanto, hay que captar la atención. Es fundamental captar la atención, es lo primero que debemos enfocarnos. Una vez que captas la atención, que te diferencias, entonces ya viene todo el proceso. Pero esto es lo más difícil. En redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, por teléfono, captar la atención. ¿Qué me ofreces de nuevo tú? ¿Qué me tienes que ofrecer de nuevo si antes de llamarme tú me han llamado 50 personas más, 50 comerciales más, ¿verdad? Captar la atención, chicos, de verdad, meteos esto en la cabeza, esto es súper importante. Si captas la atención, para mí, tienes la mitad de la venta ganada. Así lo digo, esto es importante. La venta es una consecuencia, chicos. La venta no hay que preocuparse tanto por el resultado.
hay que fijarse en el proceso. Y lo primero, captar la atención. Bueno, esto es brutal, ¿eh? Yo cuando supe esto, ostras, incluso lo apliqué cuando trabajaba en Banco Santander hace años, es brutal. Dice, según estudios en neurocomunicación, tardamos tan solo 1/10 de segundo en formarnos un atisbo de primera impresión de la otra persona. Tan solo 1/10 de segundo. Esto es brutal, a nivel metaconsciente, evidentemente. En menos de medio minuto, la primera impresión ya está totalmente formada y es muy difícil de cambiar. Eso cuando conocemos a alguien, ¿no?, y nos cae mal, luego es muy difícil que nos caiga bien, ¿no? Entonces, sabiendo esto, tienes un poder inmenso frente a otros vendedores, porque vas a valorar muy bien y vas a mirar muy bien qué decir y cómo decirlo al principio cuando estés en esos primeros minutos con tu cliente, porque son los más decisivos de todo el proceso de venta. Bueno, este señor es Giacomo Rizzolatti y bueno, hizo una cosa brutal, hizo unos hallazgos, realizó uno de los hallazgos más importantes de la neurociencia en los últimos 50 años. Este señor, pues trabajando con simios, ¿verdad?, que tenemos nuestro cerebro muy parecido a los simios, estudiaba el comportamiento de los simios y se fijó en una cosa. Se fijó que los simios, al igual que los humanos, cuando estamos en sintonía con una persona, él se fijó que también los animales suelen emular los movimientos y los gestos del otro simio. Y se fijó que también lo teníamos en común con los humanos. Claro, luego sacó su teoría, sus estudios y dijo algo así. Aquí está la parte del cerebro, aquí las más importantes, como podéis comprobar, el córtex prefrontal, que es la que nos hace falta para razonar, el área de Broca, cuando hablamos y nos comunicamos se activa esta área del cerebro, cuando alguien nos habla se activa el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, está aquí, el núcleo accumbens, el placer, nos sentimos placer, se activa esta zona, y luego aquí el sistema límbico de emociones, es donde realmente guardamos las emociones y realmente cuando sentimos dolor o placer. Aquí arriba el córtex motor, la parte del movimiento, cuando damos las señales al cuerpo para movernos, y el córtex visual, la vista se origina aquí. Entonces este señor hizo una investigación y descubrió lo siguiente, que tenemos algo en nuestro cerebro de nacimiento que es la herramienta más potente para conectar con la persona que tienes delante. Y son las neuronas espejo. No hace falta estudiar más ni ser el mejor, simplemente ser hábil para activar las neuronas espejo. Se encuentran en esta zona que conecta con el movimiento, con razonamiento, conecta con todas las partes del cerebro. Bueno, esta imagen lo resume muy bien. Cuando se activan las neuronas, pues vemos lo que vemos aquí en la imagen. En la parte izquierda hay un chico muy simpático y en la derecha también una chica. Fijaos cómo tiene el mismo lenguaje no verbal. Y luego, en cambio, en el medio, un señor así como medio enfadadillo, medio así, con un lenguaje no verbal bastante diferente. Por tanto, el chico de la izquierda y la chica de la derecha tienen activadas estas neuronas espejo. Por tanto, esto es lo que, cuando estamos con nuestros clientes, tenemos en sintonía, una buena comunicación, esto ocurre de manera natural. Cuando nos encontramos con un cliente, como el chico del medio, por ejemplo, que es difícil entablar una comunicación, ¿cómo hacemos? Pues el vendedor que sepa este conocimiento sabrá que podrá emular de manera natural, evidentemente, los movimientos de esta persona para entrar en sintonía y desbloquearle, y que luego te escuche y la venta sea mucho más ágil. Por tanto, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Esto realmente es mucho más profundo, pero a nivel a priori es importante tenerlo en cuenta porque el lenguaje no verbal es fundamental. Porque realmente tu cliente te va a creer no por lo que dices, sino por cómo lo dices. Esto es súper importante saberlo, ¿vale? Bueno, más o menos por encima, ¿cómo activamos estas neuronas espejo? Pues lo primero, le llaman en marketing y en ventas rapport, acompasamiento, que es emular, no simular, emular los movimientos y el tono de voz de tu cliente para entrar en comunicación y activar estas neuronas. Aproximadamente primero la postura, el lenguaje no verbal, como estos dos chicos, los movimientos que haces, viene una persona, un cliente, evidentemente muy tranquilo, con unos gestos muy tranquilos, no se te ocurra ser muy agresivo con tus gestos, porque esa persona va a causar rechazo. Lo que tienes que hacer es adaptar tu lenguaje, tus manos y tus gestos a esa persona, ¿vale? De una manera tranquila. Hay que, digamos, entrar en su área de influencia. ¿Qué más? Aparte de los movimientos, la voz. Es importante la voz. Tenemos una herramienta fundamental y la verdad que no nos damos cuenta y por teléfono es fundamental la voz.
Si queremos decir algo muy importante de nuestro discurso de ventas, por ejemplo, queremos resaltar los beneficios, hay que decirlo con una voz, hay que hacerlo de manera más pausada y una voz un poquito más grave y más lento. Y luego crear un silencio. El silencio es poderosísimo para el cerebro. Si queremos causar emoción, pues agilizamos un poquito la velocidad del discurso, que se nos entienda evidentemente, y más emocionante. Si queremos que alguien nos atienda, levantamos un poquito la voz. Pero realmente la parte más importante del discurso debe ser lento, voz grave y con un silencio. La voz es fundamental y más por teléfono. La voz es el, cierra los ojos, escuchas a alguien, ya sabes cómo se siente, ¿verdad? Por lo tanto hay que tenerlo bien en cuenta. Otro punto importante, estados emocionales. Otra manera de activar neuronas espejo. ¿Por qué? Lo que dijimos antes, si viene tu cliente enfadado y así porque discutió con su mujer o le pasó algo, tú no respondas muy simpático y muy alegre porque le va a causar rechazo. En ese caso, tú adecuas tu estado emocional a esa persona y luego ya viene el discurso de ventas. Por lo tanto, si os fijáis, primero tenemos que activar el cerebro para entrar a vender, digamos, ¿vale? Para entrar en comunicación. Esto es importante, hay que tenerlo muy en cuenta esto. Bueno, cuando activamos las neuronas espejo, ¿qué ocurre? ¿Qué se origina? ¿Qué conexión hay en el cerebro? Se crea la empatía. La empatía es una palabra muy bonita, ¿verdad? La empatía, la escucha empática. Pues la empatía no es más que la capacidad de generar una corriente de participación emotiva y afectiva en el interlocutor. Es conexión, es ponerse en la situación del otro para obtener un compromiso afectivo. Qué bonito, para obtener un compromiso afectivo. Esto es empatía. Evidentemente sin contaminarte, porque yo he visto vendedores que son muy empáticos y luego hablan de todo menos del producto, ¿vale? Hablan de los problemas del cliente, y luego acaban la visita y dicen, bueno, no he vendido nada. Ojo, siempre con una visión muy periférica y muy amplia, siempre desde fuera, ¿de acuerdo? Esto lo dijo pues el padre de la PNL, que es Programación Neurolingüística, el señor John Grinder. La empatía es fundamental. Bueno, visto esto, visto este preámbulo, esta introducción, podemos entender entonces lo que vamos a ver ahora, que son las 6 claves para conectar con tu cliente al instante, tu speech de ventas. 6 claves que dice la neurosociología, el neuromarketing, realmente son estudios neurocientíficos ya hechos y comprobados, que son puntos del cerebro, son conexiones. Pero para poder entenderlo son 6 claves, 6 pasos, 6 acciones que debe tener tu discurso de ventas para conectar al instante y activar esas neuronas espejo. Lo primero, más teniendo en cuenta cómo es el consumidor hoy en día que no tiene tiempo, está infoxicado, lo primero es captar la atención. Ya lo dijimos antes, en captar la atención. ¿De qué manera? Por ejemplo, un dato impactante. Algo que salga del usual, de lo normal. Por ejemplo, si tú eres vendedor de seguros, si hay algún vendedor de seguros por aquí, en lugar de vender el seguro, directamente puedes dar una noticia, como hacía yo en el banco. Yo me fotocopiaba noticias del periódico y se las entregaba al cliente. Por ejemplo, si vendes un plan de pensiones, puedes decirle, ¿sabes que cuando te jubiles vas a cobrar solo el 40% de tu pensión? Ostras, ¿en serio? ¿Ves? Ya le estás impactando. Sí, si quieres mirártelo, aquí tenemos una solución con este plan de pensiones, pero ya le has captado la atención. Esto es importante, un dato impactante. Eso activa el cerebro y dice, ostras, algo novedoso, qué bien. Un vendedor que no me habla de seguro, simplemente me da una noticia que aparte me ayuda porque me da información y me da valor. Preguntas retóricas. Hay muchas más, pero bueno, estas son las más importantes. ¿Cómo podemos hacer para una pregunta retórica? Pues, por ejemplo, si tu cliente está un poquito así negativo y no quiere escucharte mucho, por ejemplo, si vendes, por ejemplo, bueno, pues en el tema de seguros estoy más hábil porque vengo bancario, pero bueno, otro ejemplo podrías ponerlo también, pero en el tema de seguros, por ejemplo, si te dice, por ejemplo, no, yo un seguro de vida no me hace mucha falta, que a mí no me hace falta, y es padre de familia, le puedes preguntar, pero tú eres padre de familia, tienes mujer, tu mujer trabaja y tus hijos están estudiando. ¿No te aseguras el coche? ¿No te aseguras a tu familia? Pregunta retórica. Eso también capta la atención. Ostras, le pegas un meneo mental, ¿vale? Y eso le encanta al cerebro. Esto es importante. Para captar la atención, las historias son fundamentales. Ya lo hemos dicho antes, hablar con tu cliente, hablar de tu cliente. Puedes preguntarle qué tal, puedes hablar de vacaciones, tus vacaciones con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, historias. Historias. Yo la verdad que recuerdo, para mí las mejores ventas han sido lo que os dije antes. O sea, nunca hablaba del producto, ¿no? Al final era el cliente que decía, bueno, vale, ¿dónde tengo que firmar, Raúl? Al final conectas con las historias. Esto es fundamental. Segunda clave para tu speech de ventas. Debe ser muy visual. El cerebro piensa en imágenes.
Si yo os digo, por ejemplo, si yo os digo ahora, no penséis en un mono verde subido a un árbol. ¿Qué os imagináis? Un mono verde, ¿no? Porque el cerebro piensa en imágenes, nos viene por ADN, cuando éramos homínidos, por evolución, la imagen, o huíamos o atacábamos, no teníamos el lenguaje. Siempre que podáis llevar algo en la mano, para que lo toque, para que lo palpe, para que en su casa lo hable con su mujer. Esto es fundamental. Enviad, el WhatsApp es una herramienta fundamental para enviar imágenes. Incluso os digo que hagáis un vídeo. No hay vendedores que hacen vídeos. A mí me impacta muchísimo. El otro día me enviaron un mensaje de una persona por LinkedIn y en lugar de ponerme la típica frase me envió un vídeo personalizado. Me dijo, buenos días, Raúl. Ostras. Hice un zoom con él rápidamente. Hay que ser muy visual. Imágenes, fotografías, folletos del producto, lo que sea súper visual, que lo pueda tocar y escribes encima de eso. Esto es fundamental. Si el cliente es digital, oye, dame tu teléfono que te lo envío por WhatsApp. Estupendo. Hasta lo tiene por WhatsApp. Todo muy visual. Incluso yo os recomiendo que después de la presentación con tu cliente, le hagas un regalo. Le digas, voy a hacerte un PDF, un resumen de la charla que hemos tenido. ¿Qué te parece? Dirá, wow, fantástico, sí. Y se lo envías. Eso es vender. Eso es vender. ¿Vale? Un resumen. Le enviáis un resumen de vuestra cita con tu cliente, ¿vale? Resumido, unos puntos del producto. Eso es brutal. Eso seguro que nadie lo ha hecho. Y tú sí. Esto, el cliente te recuerda y aunque no te compre en ese momento, ¿vale? Te buscará y te comprará. Esto es fundamental. Este paso es importante, chicos. No os olvidéis de este paso. El pain, el dolor, ¿vale? Siempre empezamos por el producto, por los beneficios. No. Primero hay que detectar la necesidad, objetivo, problema de tu cliente y cómo le puedes ayudar a curar su dolor. Hazle hablar de lo que le preocupa, de lo que le quita el sueño. ¿Vale? Primero eso, porque si no, no te va a comprar. Si primero empiezas por la solución, no te va a comprar. Primero hazle ver que a lo mejor tiene un problema y no se da cuenta. Muchos clientes lo agradecen después. Muchas gracias por ayudarme. Sin ti no lo hubiese visto esto. Por tanto, estar contigo tiene que ser una experiencia. Tu cliente es antes y un después, una transformación. Cuando compro algo es para transformar mi vida. Si compro un reloj es porque realmente quiero controlar el tiempo, es por placer, pero después del reloj, yo ya no soy el mismo. Cuando voy a ver una película no soy el mismo. Cuando me compro un coche ya no soy el mismo. Todo lo que compro es para vivir una experiencia, realmente. Por tanto, hazle ver a tu cliente, que verbalice, que diga en voz alta con él cuál es su mayor problema. Y entiéndele y escúchale. Este paso es fundamental. No lo saltéis. En este orden. Intentadlo, probadlo. El lunes mismo. ¿Vale? Primero esto. Y escucharle. Para activar las neuronas espejo. Después de esto, entonces ya vienes tú. Entonces sí. Hemos encuadrado al cliente, hemos escuchado, hemos activado las neuronas espejo, hemos entendido qué necesita y entonces ya vienes tú. El claim. El claim es la solución. Coca-Cola lo tiene muy fácil, ¿verdad? Coca-Cola que es felicidad, que esté feliz. Por tanto, tu claim tiene que repetirse durante todo el discurso. Tus razones únicas por las que debe comprarte a ti y no a otro. Si tu servicio y tu producto ahorra tiempo, díselo. Yo te ahorro un 30% de tu tiempo. Estarás tranquilo conmigo, no tendrás que preocuparte de nada. Compramos más que por placer, compramos por ahorrar, por esfuerzo y para evitar un dolor, más que por placer. Por tanto, repite tu claim siempre, al principio y al final, al principio y al final. Repítelo, que se vaya a su casa sabiendo que tú solucionas tal cosa, no otro, sino tal cosa. ¿De acuerdo? Esto es importante, en este orden, como estamos diciendo. El tema de las objeciones, no entraré mucho en detalle, pero me gustaría hablar de una cosa porque la mayoría de los vendedores y equipos comerciales siempre me encuentro con las mismas dudas y consultas. Las objeciones no se rebaten, chicos. No se lleva la contraria al cliente nunca. Se gestionan. Rebatir es muy fea esa palabra. Rebatir es como afrontar, como no confrontar, mejor dicho. No, se gestionan. Entonces, para gestionarlas bien, primero hay que repetirla. ¿Por qué? Porque siempre cuando nos dice un cliente una objeción, como que nos molesta, ¿verdad? Y siempre respondemos como, no he dicho eso. O no, eso no es verdad. No, perdona, no le digas eso a tu cliente. Repítela para que esa persona sepa que tú le estás entendiendo. Repite la objeción. Por ejemplo, si he entendido bien, Eduardo, tú buscas ahora mismo un fondo de inversión con una buena rentabilidad a corto plazo que asegure también tu familia y tu trabajo. ¿Es correcto? Y dirás, sí, ya está. Él sabe que la has entendido. Perfecto. Afróntala. No confróntala, afróntala.
pero si me has dicho, por ejemplo, tal cosa, ¿no crees que a lo mejor quieres esto otro? Hacerle pensar, no meterle tu idea en él, hacerle pensar. Hay que afrontarla bien. Luego lo escuchas otra vez, mucha escucha y poco hablar, fundamental, y luego responde, ¿vale? La objeción simplemente es una gran oportunidad para vender. Es maravillosa la objeción, porque si tu cliente tiene dudas es porque le interesas. Si no preguntara, no interesa. Lo peor que puede pasar es que un cliente callado. Yo me he encontrado con muchos clientes, me acuerdo, que estaban callados y decía, Dios mío, ¿pero qué están pensando? ¿Le gusta o no le gusta? Si duda es porque está diciendo a nivel consciente, vale, me gustas, te he comprado, pero quiero asegurarme esto, ¿vale? Esto es importante. Si en ese momento no se resuelven las objeciones, pero aún así el cliente tiene dudas, pues que se vaya a su casa, pero no le dejes 5 días sin hablarle. Envíale información. Oye, mira, he visto esta noticia que puede solventar tu duda y tu consulta que me hiciste el otro día. Gracias. Así, ¿vale? Vender sin vender. Esto es fundamental. Estar al lado de tu cliente. El cierre. Bueno, realmente el cierre es la consecuencia, ¿no? Algunos dicen, Raúl, dime la mejor técnica de cierre. No, bueno, el cierre realmente está en lo que dijimos al principio, ¿no? Cómo activar las neuronas espejo, ¿no? Entonces, esto es consecuencia. Realmente, para hacer un buen cierre, para que se quede en la mente de tu cliente ese buen cierre, tienes que repetir los claims que hemos dicho, si ahorras tiempo, si ahorras esfuerzo, ahorras dinero. Repite los claims, pueden ser claims también psicológicos, no tendrás que preocuparte de nada, te voy a dar un servicio personalizado, tendrás esto y esto y esto, y además también tendrás esto. Ahorrarás tiempo, esto es fundamental decirlo, porque todos queremos ahorrar tiempo, ¿vale? Repite tus claims siempre, al principio y al final. Pregunta por un reconocimiento positivo público. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la prueba de cierre. La prueba de cierre, o mejor, perdón, la prueba social es una de las herramientas, si me pedís alguna, yo os digo esta, para cerrar una venta. Alguien que te haya probado y realmente esté contento contigo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si quedas con tu cliente y ese cliente conoce a otra persona que te ha comprado, lo puedes invitar los dos. Entonces, es una confirmación muy positiva. Esto es como cuando compras en Amazon un libro, lo primero que lees son los comentarios. Si son malos, no lo compras, ¿no? Esto es fundamental. Un reconocimiento positivo público, ¿vale? Cuando estés con tu cliente y te ha comprado y está contento contigo, pídele una recomendación por LinkedIn, que te lo ponga en LinkedIn, ¿vale? O en un Word, porque así te valdrá para la próxima persona. Hey, estoy ayudando a personas. Fíjate, aquí tengo un testimonio, ¿vale? Esto es brutal, porque ¿qué pensamos? Ostras, si lo has conseguido con esa persona, yo también lo quiero. Yo también quiero hacerlo, ¿vale? Reconocimiento positivo público. Esto es fundamental. Para el cierre, preguntar por el próximo paso. Y esto casi nadie lo hace, ¿vale? Asumimos muchas veces muchas cosas y realmente cuando acabas de hablar con el cliente no sabes que ni se ha cerrado la venta, si cuando le llamo, porque no preguntamos. Preguntar, no tengamos miedo a fallar. Como dijo Eduardo antes, ¿verdad? El tema de equivocarnos, ¿no? Hay que reinventarnos, ¿verdad? Pues esto también es una manera de reinventarse. Pregunta, no tengas miedo. El cliente cuanto más te diga, mejor para ti. El próximo paso. ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Qué hacemos mañana? ¿Te llamo a las 10? ¿Te parece que te llame a las 10? ¿Y lo miramos juntos? ¿Ves? Una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Vale? Intentar siempre que esa persona responda en positivo, ¿vale? Para generar más dopamina y serotonina en el cerebro, que eso ayuda muchísimo. Pregunta por el próximo paso siempre. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Un compromiso. Que no se vaya el cliente sin saber qué hacer contigo o muchas veces no sabe si es cerrado o no cerrado. Tiene que haber un compromiso afectivo, ¿vale? Una obligación moral en ese sentido, ¿vale? Preguntar por el próximo paso. Vale. Y bueno, no sé cuánto tiempo Marisol, ya me queda, no lo sé, pero bueno, he sido rápido. Esto no vale para nada si no lo aplicáis, pero ya, ¿vale? Desde el lunes mismo, ¿vale? Y me gustaría, pues eso, ver vuestros comentarios, vuestra experiencia a través de Marisol y a través de Yetro. Ostras, pues lo he aplicado y me ha funcionado, ¿no? Si tenéis dudas, pues contactar con nosotros, ¿no? Aplicar. Sin acción no hay resultados, ¿de acuerdo? Y no me creáis nada de lo que he dicho, ¿vale? Experimentar vosotros mismos porque es fundamental. Así que muchísimas gracias por este momentito con vosotros. Muchísimas gracias y un placer. Gracias. Gracias, Raúl. Qué interesante, qué importante, ¿no? Esto de conectar con los clientes y sobre todo aquí lo que hablas mucho, en México se da mucho de estas llamadas que recibimos constantemente, ¿no? De los bancos que te quieren vender tarjetas de crédito y seguros. Entonces, parece que ya los escuchas y todos tienen la misma metodología, empiezan igual y ya de plano
aunque no sean de tu propio banco, ya les quieres colgar, ¿no? Al segundo. Creo que esta experiencia se repite mucho. No sé si sucede también en España y es muy importante, ¿no? Lo que dices, conocer las necesidades del cliente y conectar también con él. Sí, sí, y la verdad que es un sector bastante... Aquí en España está más moderado, mucho más moderado. De hecho, aquí el sector bancario está muy digitalizado y usan poco las llamadas. Esto lo hacen por inbound marketing, por experiencia de cliente en la propia web. Muchos bancos tienen ya un gestor personal online, ¿vale? Entonces las llamadas tan agresivas en el sector bancario no se utiliza, pero se utiliza mucho en el sector telefónico, ¿no? Orange, Movistar, Vodafone. Entonces automáticamente dice, bueno, es que no me interesa nada, ¿no? Lo que me dices. Es cierto, es cierto. Claro. Raúl, en esta era digital que hablabas, que ahora se está usando mucho lo que son las herramientas de WhatsApp, por ejemplo, quisiera yo preguntarte en el sentido de que muchas empresas también usan la comunicación a través del correo electrónico. Cómo conectar con tu cliente a través de estos medios digitales, ¿no? En el que no precisamente estás hablando con ellos face to face. ¿Cómo creas esa empatía, rapport, ¿no? Sí, tú lo has dicho, el WhatsApp y el email, aunque parezca mentira, el email es muy potente, el email marketing, se crea una conexión con el cliente. Siempre a partir de WhatsApp y el email, lo primero para conectar lo que dijimos, se puede aplicar todo esto también al mundo digital, por la neurociencia en todos los sentidos, ¿no? Hablar del cliente al principio, conectar. Los asuntos de los emails, si os fijáis, hay emails cuando tú abres, el clic del asunto es cuando ves tu nombre, por ejemplo, o ves, abre esto, o esto te interesa. Es decir, las compañías se rompen la cabeza para que ese clic se dé, ¿no? Entonces, hablar de tu cliente, ¿vale? Sobre todo los asuntos de los emails hay que tener cuidado porque si no caes en spam. Pero ya está estudiado, ¿no? Hay que hablar del cliente. Empezar el email o el texto con un vídeo, por ejemplo, lo que dijimos antes. Envía un vídeo por WhatsApp. Fantástico, eso es fantástico. Eso te impacta. Hola, buenos días, Marisol. Buenos días, Marisol. ¿Cómo estás? Mira, te grabo este vídeo porque quiero conocerte y me gustaría, wow, o sea, esa persona me graba un vídeo, pienso yo inconscientemente, me graba un vídeo, invierte su tiempo en mí y además me lo personaliza. Yo creo que ahí está la personalización. El Customer Journey que decía también Eduardo, ¿verdad? Ahí está la clave. O sea, está hablando de mí. Yo creo que tanto por LinkedIn, por WhatsApp y por email es importante aplicarlo para dar ese clic y decir, a ver, quién me está hablando. Perfecto. Acá tenemos un comentario dice iPad Air MAGM. Dice, ¿alguna recomendación para los nuevos procesos para participar en procesos de compra electrónicos? Electronic Bidding Process con cero interacción con el cliente posible. Con cero interacción con el cliente posible me chirría un poco, porque siempre tiene que haber interacción con el cliente. Si tú te refieres al tema digital, sí que se puede, o a través de un email marketing, a través de un inbound marketing. De hecho, el vendedor en estos procesos, el vendedor nunca aparece, sino a partir del 65% del proceso de compra es cuando el cliente contacta con el vendedor en el mundo digital, porque estamos tan informados que no nos hace falta ningún vendedor. Pero cuando tenemos dudas, hay un estudio que dice que a partir del 50-60% del proceso de compra es cuando contactas. Por tanto, sí hay interacción. Lo de cero interacción con el cliente es posible, lo que hemos dicho, con estos medios digitales, ¿verdad? De hecho, las grandes compañías lo hacen, Facebook, todos lo hacen, ¿vale? Te envían emails, siempre están diciendo recomienda, experiencia de cliente, esto es importante. Y en el tema de compra electrónicos, yo cuando compro un equipo electrónico, ¿qué estoy comprando? Realmente, placer. Es para mí. Entonces hay que incentivar muchísimo esto. Ahora que lo nombras, este sector es un sector que a nivel de neuromarketing se está reinventando, porque claro, cuando yo entro a una página de este tipo, por ejemplo, siempre veo los típicos aparatos, ¿vale? Con muchas características. Pero si me pones mensajes muy emocionales, pues por ejemplo, si yo voy a buscar, por ejemplo, un equipo de música, ¿vale? A mí me gustaría más que me dijeras, aquí tienes 3 modelos de tu equipo de música de sueño, ¿vale? O el que siempre has soñado. Yo clico y me salen los productos. Fijaos el mensaje. Primero me dice lo que deseo y luego me enseña el producto. Yo creo que en este sector estaría muy interesante aplicarlo esto, ¿vale? Para poder conectar con las emociones. Sí, acá Coba nos dice, ¿no crees que ¿no crees que debido a la automatización se está perdiendo esta cercanía y trato personalizado con el cliente? Sí, en parte se está perdiendo. De hecho, ya ahora por eso muchos negocios se están reinventando otra vez, ¿no, Coba? En el mundo digital y están viendo que con el mundo digital también hay manera de conectarse. Yo no creo que se pierda, es decir, si realmente aplicas realmente pues, procesos ágiles, yo creo que el centro del cliente está siempre en el centro de toda estrategia comercial. Entonces,
se puede perder quizás el cómo conectar con tu cliente, porque realmente todos queremos estar al lado del cliente. Pero más que perder automatización, yo creo que hemos perdido un poquito el rumbo y ahora estamos buscando herramientas para saber cómo acercarme a esa persona. Cómo acercarme. Todos tenemos que acercarnos al cliente porque si no, no vendemos y no sobrevivimos. Entonces, más que perderlo, tenemos que saber cómo hacerlo. Cómo hacerlo porque ha cambiado muchísimo el patrón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, hay cosas que ya no valen y que ahora sí se aplican. Entonces, tenemos que tener estos dos elementos. Es decir, utilizo las redes digitales, utilizo el entorno digital, automatizo mis procesos sin perder nunca al cliente. ¿Y cómo no lo pierdo? Pues preguntándole, ¿qué te ha parecido? ¿Te gusta? ¿Cómo puedo mejorar? Siempre, siempre. No es lo que tú pienses ni lo que tú creas, sino lo que realmente quiere tu cliente, ¿no? O sea, en marketing hay que darle lo que quiere el mercado, ¿no? Estupendo. Muy bien, Raúl. Pues yo les agradezco mucho a los tres, a Rebeca, a Eduardo, a Raúl, a Yetro, que está también allá capturando todo esto que nos hablaron ustedes especialistas. Lo capturó en forma gráfica y lo vamos a compartir terminando esta conversación una vez que se digitalice. Y bueno, les agradezco su presencia. Si gustan, nos tomamos una foto, prendan su cámara y ahora capturo la imagen de todos. Damos unos segundos para que todos alcancen. Perfecto, Daniel. Hola Raúl, felicidades a todos. Me encantó el espacio a todos los de hoy, Yetro, todos los que están aquí. Encantadísimo. Hola Daniel, un saludo. Saludos a todos. Y bueno, un abrazo. Buenísimo, acá escuchándolos y acompañándolos. Gracias a todos por estar. Yetro, pon en pantalla el registro gráfico para que puedan verlos. Claro. Por ahí, si lo puedes poner. Ahí está, ya lo tenemos con Yetro. Él les manda la foto. Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a capturar la foto. Ahora voy a contar hasta 3 y la tomamos. 1, 2 y 3. Una más. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarlos y estaremos próximamente anunciando las siguientes Sales Talks. Y bueno, un placer como siempre. Mi nombre es Marisol García y los espero en la siguiente. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias a Marisol. todos. Chao. Chao. Gracias. Enhorabuena, chicos. Chao, Joa. Listo. Chao, Yetro. Chao, Daniel. Gracias a Chao, todos. chicos, gracias. Chao, Rebeca. Saludito, gracias. Gracias, Rebeca, Chao, Rebeca. gracias. Buenísimo.